Bajo condiciones normales de operación, el motor eléctrico, si lo ven ahí, el motor eléctrico, ejerce un par de torsión de 2,8 kN. Me dan el torque, ¿sí o no?, que me está entregando ese motor eléctrico. En el eje AB, ubiquen el eje AB. Entonces este es nuestro eje AB. Ahí nos entrega los 2,8 kN. Si se sabe que cada eje es sólido, o sea, enterizo, determine el máximo esfuerzo cortante en el eje AB, en el eje BC y en el eje CD. ¿Dónde se da el máximo esfuerzo cortante cuando yo tengo un eje y estoy transmitiendo torque? En el exterior del eje, ¿cierto? En el exterior del eje. ¿Y cómo calculo el máximo esfuerzo cortante? El torque por el radio exterior sobre el momento polar. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación para los tres ejes. ¿Listo? Pero vamos a tener cuidado de lo siguiente. Resulta que acá me muestran tres elementos montados al eje. ¿Qué están haciendo esos tres elementos o qué son? Salidas de torque. Estoy tomando torque de ahí. Entonces puede ser poleas de donde estoy sacando torque. ¿Lo saqué todo? Pues si usted mira, tengo 1,4, tengo 0,9, tengo 0,5 y miren qué direcciones van. Todos van en las mismas direcciones, esos torques, ¿cierto? En el mismo sentido. La rotación sigue el mismo giro, que sería un giro antihorario, ¿sí o no? Si yo sumo eso, ¿cuánto me da? 1,4 más 0,9 más 0,5. 2,8. Y resulta que ¿quién me está entregando 2,8? El motor. Entonces mire, el motor me está entregando 2,8 de torque y yo estoy sacando los 2,8 de torque. Claro, no me puede sobrar torque ni me puedo llevar más de lo que me está entregando. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer acá es darnos cuenta que cada eje está manejando un torque diferente. Un torque diferente. Habrá una parte del eje que está manejando más torque que las otras. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces tengo que, para saber cuánto torque está manejando, pues hacer cortes. Por ejemplo, si yo hago un corte entre D y E y tomo este pedazo, ¿cuánto torque está manejando? 0, no está manejando torque, por ahí no hay salida. Pero en cambio, si corto el torque acá, si corto el eje acá, entre C y D, fíjese que ahí sí hay un torque tomado, mire, está este torque. ¿De cuánto? De 0,5. Entonces, por ejemplo, cortante máximo en el eje ¿qué? Entre C y D. En la sección entre C y D es igual a. Entonces, si hago mi diagrama de mi eje, tengo esta situación. Este es mi eje. De acá se está tomando este torque en D, este valor de torque en D, y voy a dibujar mi torque interno, tau prima. ¿Cuánto vale tau prima? Pues si hago la sumatoria de torques, ¿qué me dará? Tau prima es lo mismo que el torque en D. ¿Y cuánto es el torque en D? 0,5. Luego aquí el cortante máximo es el torque, que en este caso en la sección CD es 0,5. ¿0,5 qué? Por 10 a la 3 newton por metro. T por C. ¿Qué es C? El radio exterior, porque es donde se da el mayor esfuerzo cortante, y yo estoy manejando eso. Entonces, ¿cuánto es el radio exterior allá? 23 milímetros, o sea que 23 por 10 a la menos 3 metros sobre el J. Pero como se trata de, al hacer el corte en mi sección transversal, ¿qué obtengo? Un círculo, ¿cierto? El J de un círculo dijimos que era pi medios, radio exterior, o sea 23 por 10 a la menos 3, radio exterior a la 4. Y si hago esta operación, sencillamente vamos a obtener como resultado ¿qué? El esfuerzo cortante máximo que se está dando en el eje CD. Y eso les da a mis estudiantes
Sí, mis estudiantes me corrigen que aquí no es 23, estamos en lo correcto, aquí es 24, porque estamos trabajando sobre el eje CD, fíjese, el eje que está entre C y D, y ese radio es de 48, el diámetro es de 48, o sea, el radio es de 24. Ah, bueno, sí, arriba también tenemos aquí que colocar 24, muchas gracias. Bueno, y eso les da 23,02 por 10 a la 6. Bueno, recuerden que como estamos manejando esfuerzo cortante, las unidades del esfuerzo ¿son qué? Pascales, ¿no? Miremos, ojo, este es newton por metro y aquí hay otro metro y estos son metros a la 4, ¿no? Quiere decir que arriba tengo metros y metros cuadrados y abajo hay metros a la 4, cancelo los metros cuadrados con los metros a la 4, me quedan metros cuadrados abajo, ¿sí o no? Metros cuadrados arriba, abajo, y arriba me quedó ¿qué? Newton, y newton sobre metro cuadrado son pascales, pero 10 a la 6 son ¿qué? Megapascales. Entonces las respuestas son 23,2 megapascales. Bueno, eso es entre C y D. Vayamos a la siguiente sección, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la siguiente sección. Bueno, aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces hemos hecho un corte a este eje, aquí en la porción entre B y C. Hemos cortado acá en alguna parte entre B y C. Y tomamos toda esta parte del eje, mire. Y mostramos este torque y este torque. Fueron los que alcanzaron a quedar el torque en D y el torque en C. Y este torque de acá es el torque interno. Y entonces, ¿a qué será igual el torque interno? Pues si hago sumatoria de torque es el único que va para el otro lado, ¿cierto? Entonces ese torque interno será igual a la suma del torque en C más el torque en D. O sea que ese torque interno, ¿cuánto da? 1.4. Y ese es el de la sección BC. Entonces borramos acá y vamos a colocar torque 1,4 por 10 a la ¿qué? Por 10 a la 3 newton por metro por el C, pero el C o el radio del eje que está en la sección BC, ¿cuánto vale ese radio? 24 nuevamente, ¿no? 24 por 10 a la menos 3 metros sobre el J, nuevamente pi medios, factor de 24 por 10 a la menos 3 y todo esto a la 4. Bueno, metros a la 4. Ya sabemos que las unidades son, arriba se nos borró, es 24,0 ¿qué? 0,2 megapascales. Bueno, ¿y esto de abajo cuánto les da? 64,47 megapascales. Listo, ¿qué nos falta? El torque en la sección ¿qué? AB. Entonces nuevamente borramos todo esto y hacemos un corte acá. Recuerde que usted puede trabajar bien sea con esta parte del eje o bien sea con esta parte del eje, cualquiera de las dos. Listo, si decide seguir trabajando con lo que veníamos, entonces ahí sobre el dibujo hacemos el diagrama de cuerpo libre por cuestión de espacio. Entonces, ¿qué tengo? Este torque en D, este torque en C, este torque en B y mi torque interno que irá, o que lo dibujo en sentido opuesto. Y luego, ¿cuánto vale este T? 2.8, ¿cierto? 2.8 kilonewton metro. Luego, si voy a calcular los esfuerzos máximos en la sección AB, pues vamos a decir que el esfuerzo máximo en la sección AB es igual al torque en esa sección, 2.8 por 10 a la 3 newton metro, por el C en esa sección, ¿cuánto es el radio? 56, 28 por 10 a la menos 3 metros sobre pi medios, factor de 28 por 10 a la menos 3 metros, y esto a la 4, esto nos da 81,2 megapascales, y estaría resuelto nuestro problema, porque nuestro problema nos dice, calcule el esfuerzo cortante máximo en el eje AB, en el eje BC y en el eje CD. Sin embargo, de una vez vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver el problema 312. Entonces ese ejercicio 312 nos dice,
Para reducir la masa total del ensamble del problema 3.11, entonces fíjese todo el ensamble, la masa que lleva el eje, se ha considerado un nuevo diseño en el que el diámetro del eje BC será menor. Vamos a reducir el diámetro en el eje BC, acá, en esta sección, ¿no? Ahí va a ser el diámetro menor. Determine el mínimo diámetro del eje BC para que el máximo, ojo, el máximo valor del esfuerzo cortante en el ensamble no aumentara. Máximo valor del esfuerzo cortante en el sistema. ¿Cuánto es el máximo valor? El de abajo, el que casualmente nos quedó de abajo, 81. No podemos aumentar de este valor. Entonces vamos a cambiar el diámetro de ese eje. Entonces lo que vamos a calcular es el diámetro. Entonces recuerde que el esfuerzo cortante máximo, pero en este caso sobre el eje BC, va a ser igual al torque que haya en el eje BC por el C, que es el radio exterior, ¿cierto? Sobre el J. Bueno, y empecemos a reemplazar. ¿Cuánto es el cortante máximo? Entonces ya lo tenemos, 81,2 megapascales, o sea, por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Bueno, ahora el torque, pero el torque en la sección BC, ese ya lo habíamos calculado, ¿cierto? ¿Cuánto valía el torque en la sección BC? Aquí está 1,4 por 10 a la 3. Ah, bueno, ese nos lo dan. 1.4, entonces coloquemos acá 1,4 por 10 a la 3, ¿no? Newton metro. Por 10 a la 3 newton metro. Es el torque que me transmite el motor. Listo. Por el C, o sea, el radio exterior, que no lo conozco, lo dejo indicado. Sobre el J es pi medios de radio exterior a la 4. Pero fíjense una cosa, la incógnita es C. Sin embargo, como son multiplicaciones, yo puedo cancelar acá. Y si cancelo, ¿qué me queda? C a la 3 aquí en el denominador, ¿cierto? Bueno, además este 2 al hacer la oreja, ¿para dónde se va? Para arriba. Entonces aquí simplemente por 2 podemos decir. Bueno, y de aquí, pues, ¿qué tengo que hacer? Despejar este C, ¿cierto? Que es el radio exterior. Y entonces, ojo lo que voy a hacer. Subo esto y bajo lo otro, ¿cierto? Entonces me queda que C a la 3 es igual a, bueno, de una vez ahí 2.8, ¿no? Porque 1.4 por 2 le da 2,8 por 10 a la 3 newton metro, ¿cierto? Sobre pi por 81,2 por 10 a la 6. Bueno, las unidades, estos son newton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Y ahora, como yo necesito solo C, ¿qué hago para dejar solo C? Raíz cúbica a ambos lados. Y entonces vamos a decir que ese radio exterior es de 22.22 por 10 a la menos 3. Las unidades, este newton con este newton se cancela. Este metro cuadrado con este metro me da metro cúbico. Y raíz cuadrada de metro cúbico son metros. Bueno, pero como el diámetro uno nunca lo da en metros, ¿cierto? Entonces multiplico por qué. Un metro tiene 10 a la 3 milímetros. ¿Listo? Y entonces estos dos se cancelan. ¿Y qué me queda? 22 milímetros. De radio, ¿no? O sea que, ¿cuánto es el diámetro del eje? 44,44 milímetros. Ese es el diámetro que debería tener el eje ¿qué? El eje BC, con el fin de disminuir peso, pero no superar el esfuerzo cortante máximo que ya estaba sucediendo en el eje AB, ¿cierto? Bueno, y esa es la solución de los dos ejercicios.